Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Luchar contra lo más fuerte. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 6, versículo 10 al 12. Eclesiastés lo inspira el Espíritu Santo y lo escribe el hijo del rey David, Salomón, rey también de Israel. Y mire lo que dice este hombre que fue catalogado como un sabio, un hombre que entendió la vida y que entendió también las situaciones complejas o absurdas que el mismo predicador, el mismo sabio Salomón escribe a través del libro de Eclesiastés. Dice la palabra del Señor en el versículo, vamos a leer desde el 8 para mayor comprensión. Eclesiastés 6:8. Dice, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Y qué gana el pobre con saber enfrentarse a la vida? Vale más lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Lo que ahora existe ya ha recibido su nombre y se sabe lo que es humanidad, ser humano. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Aumentan las palabras, aumentan los absurdos. ¿Qué se gana con eso? En realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya? Por donde pasa como una sombra, ¿quién puede decirle qué sucederá en este mundo después de su muerte? Señor, te pido tu revelación poderosa, tu gracia, tu favor y a través de este momento todo tu poder. Porque con seguridad la persona que está aquí escuchando y la que va a empezar en este momento a recibir la información es absolutamente el destino de tu palabra. Por eso, Señor, si es de tu voluntad, como seguramente al encontrarnos lo está alineando tu palabra y tu poder, conquista nuestro corazón, amplía nuestra mente y permite que nuestras acciones sean coherentes y conformes a tu voluntad en Cristo Jesús. Te entregamos el inicio de la semana, los primeros momentos de este día y por supuesto los últimos de nuestra existencia en este momento para poder decirte, te necesitamos, Señor, para luchar contra lo más fuerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos los seres humanos luchamos contra cosas muy fuertes. Siempre hay algo fuerte que batallar. En algún momento de la vida hay que batallar con algo fuerte. Dice aquí el libro de Eclesiastés, dice con claridad que lo que ahora existe ya ha recibido su nombre. Y eso se sabe llamado humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Es decir, la humanidad no puede luchar con algo más fuerte que ella misma, porque tendría unas palabras absurdas. Bien, luchando contra lo más fuerte y luchamos contra cosas muy fuertes, siempre hay cosas que batallar fortísimas en nuestra vida. Algo es una situación, una soledad, la sensación de estar vacío espiritual o emocionalmente, una enfermedad, un tiempo de escasez, es algo a veces muy grande contra lo que hay que luchar. Nos sentimos apabullados por esas situaciones que no podemos manejar ni controlar. También hay alguien, así como hay algo, hay alguien. Personas que están en conflictos con nosotros, relaciones, pérdidas afectivas, son a veces cosas grandes por las cuales tenemos que luchar y batallar. Entonces ya hay algo, hay alguien, hay un dónde, hay un lugar, hay sitios conflictivos, sitios difíciles, desiertos, valles, montañas,
veredas, quebradas, sitios que nos ofrecen complejidad, oficinas, talleres, universidades, aulas de clase, habitaciones de matrimonio. Hay siempre un lugar que puede ser difícil para uno y puede ser muy grande para batallar. Motivos muchos también, motivos familiares, motivos sociales, motivos de intimidad, motivos espirituales, errores, pecados. Motivos siempre habrán grandes, a veces más grandes que nosotros mismos, como lo dice Eclesiastés. También los tiempos, el futuro, nos puede ofrecer algo absolutamente grande, con lo cual tenemos que batallar y nos crea ansiedad. Pasado, ese antes, también puede ser algo grande. Hay gente que con ese pasado no puede vivir, siente culpa, miedo, temor, tristeza, soledad, etc. Y una hora, un presente que nos puede causar adversidad. Siempre hay algo, alguien, un lugar, un motivo, una situación por la cual batallar. Un algo muy grande. Alguien está entendiendo en el nombre de Jesús. Sin embargo, los seres humanos empezamos a aumentar las palabras para aumentar los absurdos. Calificamos estas situaciones. Decimos, yo no puedo más, no voy a aguantar, no voy a poder. Así es muy difícil. No sé cómo salir de esta situación. Todas esas palabras, esas expresiones que aquí se dice aumentan las palabras y aumentan los absurdos cuando la humanidad siente que hay algo más grande con lo cual batallar. Alguien se está identificando ya. La humanidad tiene que salir de dos situaciones, de estar muerta y de estar dormida. Hay que sacudirnos cuando estamos dormidos. Nos tiene que sacudir la palabra y a veces las situaciones para despertarnos a una mejor verdad, antes que estar dormidos, evitando la realidad. Pero también tenemos que resucitar de aquello que ha muerto. Todas las cosas que no van a volver son necesarias que nazcan de nuevo, para que aquellas que ya murieron, aquellas que ya no van a existir, pues tengan precisamente el punto claro de la vida, y es que todo aquello que muere va a resucitar en el nombre de Jesús. Dice aquí el libro de Eclesiastés, eso le pasa a los sabios, le pasa a los necios, le pasa a los ricos, le pasa a los pobres, a los de aquí, a los de allá, a los de izquierda, a los de derecha, les va a pasar esto, que van a tener algo grande con que batallar. Les pasa a los altos, a los bajos, a los flacos, a los gordos, les pasa a los que están en un lado o también los que están de este lado. ¿Por qué razón? Porque a la humanidad siempre va a tener algo más grande con lo cual batallar. Y en eso se le puede ir la vida. Por eso si tenemos algo con que luchar, algo más fuerte que nosotros mismos, debemos entender que primero, como humanos no podemos. Segundo, que podemos decir lo que queramos. Usted podrá decir lo que quiera y creerse lo que quiera, pero en algún momento no podrá hacer algo como ser humano. Hay gente que ha hecho cosas extraordinarias, pero no ha podido dominar la muerte, una enfermedad, una escasez, una dificultad, un momento adverso, no lo va a poder controlar. La humanidad tiene la frustración o el éxito ante situaciones difíciles y sin embargo siempre habrá algo más fuerte que aflija a nuestra humanidad, o en el éxito o en el fracaso. Palabras tan claras como no puedo, ya no alcanzo, no lo voy a lograr. La frustración, que es la combinación de miedo, tristeza, dolor para dar una profunda raíz de amargura, hace que lo que nosotros queremos y luchamos y no se logre, nos quite la energía, los años, las realidades y muchas veces el deseo de continuar adelante. Luchar contra lo más fuerte. Alguien ha luchado de ustedes contra algo fuerte. Alguien ha luchado contra algo que siente que no va a poder. Alguien está luchando en este momento con algo que dice, de verdad que lo he batallado por años, o lo he batallado por generaciones, lo he batallado por semanas, lo he batallado por quinquenios, lo he batallado en el último mes, lo he batallado en los últimos 2 años, pero no he podido. Parece que es algo más fuerte que yo. Por eso cuando vamos a luchar contra lo más fuerte debemos ser entendidos, porque le pasa a los sabios, a los necios, le pasa a los fuertes, a los débiles, le pasa a los que están en un lado y los que están en el otro. No hay diferencia cuando de luchar se trata contra algo fuerte.
quiero que veamos lo siguiente. Hay cosas, hay momentos, hay situaciones que hay que luchar, pero también hay que tener una conciencia de cómo lo voy a luchar. Usted puede luchar sin Dios, puede luchar con Dios o puede luchar sin quererlo o queriéndolo contra Dios. Y esos tres momentos, esos tres estados del ser humano es lo que hace que este pasaje de la Biblia se pueda entender con claridad. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja hay? ¿Y qué gana el pobre con saber que ya ahora sabe por pobre cómo enfrentarse a la vida? Más vale lo visible que lo imaginario. Algunos viven de lo imaginario. Eso es diferente a la fe. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Lo que ahora existe ya ha recibido su nombre, se llama humanidad. Esta que estamos hablando hoy, usted y yo. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Aumentan las palabras, aumentan los absurdos. Y mire bien esto. ¿Y qué se gana con eso? Con las palabras, con las discusiones, con los absurdos. En realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya y por donde pasa como una sombra? ¿Alguien sabe eso? Que tiene que luchar contra algo más grande que su humanidad, pero no sabe cómo hacerlo. Pero no sabe cómo vencerlo. Y mientras aprende, ¿qué gana con decirlo aprendí luchando toda la vida si al final muere? Y si al final se acaba la vida, como lo dice aquí. ¿Y quién puede decir lo que sucederá en este mundo después de su muerte? Por eso es entender lo que hoy va a pasar en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestro futuro, en nuestro presente, en lo que viene en nuestras generaciones. En este momento, en el nombre de Jesucristo, los cielos se abren para contar la gloria de Dios y recibir su palabra. Pero también en este instante determinamos en el nombre de Jesucristo que usted puede recibir esta palabra con libertad para que eso haga la palabra, darnos libertad. Lo primero, quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos con el primer punto. Primer libro de Samuel 17. Dice la palabra del Señor en los versos 8 al 11. Vamos a hablar de un hombre que fue a batallar con algo más fuerte, pero aunque creía en Dios, fue sin Dios. Eso puede existir en muchas personas que creen en Dios, pero van sin Dios. Dicen que en esta nación, estoy transmitiendo desde Colombia, Sudamérica, y posiblemente pueda ser una realidad muy parecida en toda América Latina. Dicen que la mayoría de los habitantes de esta nación y de América Latina es creyente, pero por lo que hablan, lo que se oye, lo que se ve, parece que están sin Dios, aunque son creyentes en Dios. Posiblemente hay una minoría que va creciendo, no tan rápido como algunos quisieran creer o hacen creer, que dicen no entender y no saber si Dios existe o no querer entender si existe o no Dios. Igual andan sin Dios. Y voy a hablar de una persona que estuvo con Dios, pero ya no está con Dios, pelea con algo más fuerte, pero cree en Dios. Sí, ¿cómo así? Cree en Dios, pero no está con Dios. Cree, pero no está con Dios. La Biblia dice que los demonios creen, pero no están con Dios, obviamente. Y aquí hay un hombre que cree en Dios, pero no está con Dios y va a pelear con algo más fuerte. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice el verso 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? Y no están ustedes al servicio de Saúl, vamos a hablar, de este gobernante que cree en Dios pero está sin Dios. Gobernante, imagínese usted. ¿Por qué no escogen a alguien que me pueda hacer frente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Verso 10. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo.
Al oír esto que decía el filisteo, Saúl y los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Es un desafío al gobierno, es un desafío al pueblo, es un desafío a la familia, es un desafío a la vida, lo que está pasando allí, representado en una historia que para propios y extraños es conocida. El gigantón Goliat viene y lanza una amenaza muy fuerte a un hombre de gobierno. ¿Alguien está entendiendo ya el mensaje de hoy? A un hombre de gobierno que cree en Dios pero está sin Dios, que dice creer en Dios y obviamente busca a Dios pero está sin Dios. Y alguien más fuerte lo amenaza. Mire, dice que 11, al oír, primer elemento acá, al oír qué decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas iban a pelear, a luchar contra algo más fuerte, pero mira lo que pasaba. Oían más las amenazas porque estaban sin Dios y por eso lograba el efecto. Usted todo el día, alguien más conmigo, no me dejen solo. Oímos amenazas de un lado, de otro, de aquí, de allá, en casa, fuera de casa, amenazas todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Que ya casi va a pasar, que ya va a llegar, que le van a cobrar, que le van a quitar, que están recortando, que si sube el uno, que si sube. Mire, esto pasa cuando una persona puede creer en Dios peleando contra lo más fuerte, pero no está con Dios. ¿Sabes cómo sabes eso? ¿Sabes cómo lo entiendes? Cuando tú escuchas una amenaza y esa amenaza hace que tú entres en consternación. Mira lo que pasó ahí. Al oír qué decía el filisteo, al oír eso, porque claro, cuando no está Dios, pues tú no lo oyes, pero tú crees en Él, ¿no? ¿Sí? A ti te dicen, tú eres, claro, yo soy creyente, pero muy poco escucho a Dios, escucho más las amenazas. Entonces, cuando hay una amenaza de algo más fuerte que nosotros mismos, inmediatamente hay consternación. Tú tienes que decir en este momento, eso que oí podría ser cierto, pero yo estoy con Dios. Eso marca la diferencia. Pero yo estoy con Dios. Pero Dios está conmigo. Pero Dios va a hacer aquí. Todas las amenazas pueden venir, pero Dios está con esta nación. Alguien más quiere estar con Dios, pero Dios está con usted, a pesar que exista algo más fuerte con lo cual hay que batallar. Consternación, confusión. Escúcheme bien, cuando oye, pero no está con Dios, aunque cree en Dios, genera consternación, es decir, no hay claridad. Cuando no hay claridad, uno tiene que recurrir a un concepto importante de la psicología, y es que la falta de claridad es ausencia de procesos afectivos en el aprendizaje. Las personas que no tienen un pensamiento claro, una comprensión clara, es porque el proceso afectivo en el aprendizaje no estuvo. Cuando usted ama lo que aprende, es claro lo que enseña. Porque oyó a Dios, porque escuchó a Dios y sabía que Dios lo amaba, por tanto no tuvo temor. Porque al aprender de Dios hubo un proceso afectivo llamado amor, por eso tiene claridad y no tiene confusión. A alguien se le está cayendo la venda de confusión y está entrando en una claridad sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Es por amor, debes aprender que Dios te ama y debes aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que tengas claridad en tu vida y no vengas a confusión. Saúl creía en Dios.
indiscutiblemente que Dios le había permitido subir a gobernar a Israel. No hay gobernante que Dios no lo permita, pero otra cosa es que esté con Dios. Este hombre ya no estaba con Dios, porque al oír la amenaza del filisteo, al oír, tuvo miedo, se consternó y tuvo mucho miedo. Dice, y tuvieron mucho miedo, entraron en pánico. El miedo no existe. Hay unos miedos reales, por supuesto. Pero el miedo que asusta, que detiene, no existe. Usted lo construye. ¿Por qué lo logra construir en su mente? Porque oye más las amenazas que lo que Dios dice. Los constructores del miedo son palabras absurdas, son palabras peligrosas que cuando alguien siente que realmente Dios no está, se puede preocupar. Claro, todos ante una mala noticia nos podemos preocupar, pero acto seguido no es entrar en mucho miedo ni en mucho pánico, porque Dios está contigo. Porque lo que tú estás creyendo que te puede pasar o te está pasando, Dios puede cambiarlo en un instante. Dios puede cambiarlo en un instante. Y escucha bien esto. El miedo genera dudas. El miedo genera dudas. Y esas dudas se imprimen en nuestros actos. Esas dudas que nacen del miedo originan pecados, errores, mediocridad, mentira. El miedo produce. La gente miente por miedo. Bueno, otros por política o por ganarse unos votos, otros por que le vaya bien en algún lugar, otros lo hacen porque ya es una costumbre, entre comillas, para quedar bien. Otros para alcanzar un objetivo y le tienen que engañar, pero ya es ese engaño. Cuando yo hablo de mentira, es el origen del miedo. El miedo origina mentiras, pecados, origina las dudas. El miedo produce el error. Por eso no pecar es dar en el blanco. Por eso no pecar es el arrepentimiento del cambio del pensamiento. Por eso cuando estamos frente a una palabra de amenaza, cuidado, porque el miedo te lleva al error, a la mentira, al pecado. No hay un solo pecador que no lo haya hecho inspirado por el miedo, por la duda. El pecado difícilmente puede llevar a engañar a una persona que está en la verdad, porque la verdad le hace libre del pecado. No significa que no seamos susceptibles al pecado, sino que vivimos en la verdad para no caer en el error. Porque si caes en el pecado, entonces tienes la palabra para regresar y para volver a tomar por el camino correcto. El miedo infunde el acto de vulnerar lo que eres tú, tu seguridad. Por eso este filisteo amenazaba para quitarles lo más valioso de ellos, que era la seguridad, demostrándoles que había algo más fuerte con lo que ellos tenían que luchar y que no iban a vencer. Luchar, escúcheme bien, sin Dios, con algo más fuerte que nosotros, nos lleva a la esclavitud, así que hayamos creído en Dios. Cuidado con esto. Mucha gente cree en Dios, pero no está con Dios. Porque todo esto se produce, el miedo, la angustia, la desesperación. Hay algo que luchar muy grande y no sabe cómo y lleva a la esclavitud, aunque hayas creído en Dios. Y esto es lo que pasa. Dice aquí que la manifestación de ellos, verso 9 dice, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. La esclavitud en cualquiera de sus manifestaciones está en lo que creen, pero no están en sus luchas con Dios. La esclavitud en cualquiera de sus manifestaciones
está en lo que uno cree. Pero, ¿estoy con Dios en las luchas fuertes o no estoy? Porque si no estoy, termino esclavo. La esclavitud viene primero con una amenaza, posteriormente con un miedo, y el miedo hace un sometimiento. Mira lo que pasa cuando alguien lucha con algo fuerte, pero está sin Dios, termina de esclavo. Y hay personas que terminan amando a quien los esclaviza, o terminan amando a lo que los llevó a la esclavitud. En una especie de confusión, terminan sometidos a unas situaciones que, aunque saben que les hace daño, no salen de allí. Porque pelean con algo más fuerte y no están con Dios, aunque creen en Él. Segundo punto. Si el anterior era luchar con Dios creyendo, pero sin Dios, este segundo punto es un poco más delicado. Acompáñenme allí a 1 Samuel 18, es decir, allá adelante, en el verso 18, capítulo 18, primer libro de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer desde el 8 al 12. Aquí es luchando contra lo más fuerte, pero contra Dios. O sea, no solamente tengo un problema muy fuerte, sino que también estoy contra Dios. El anterior era sin Dios. Ahora es luchar con algo más fuerte, pero contra Dios. ¿Y cómo así contra Dios? Pues mira lo que pasaba acá. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó a David. Le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que faltaba es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Verso 10, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Verso 12, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y ahora estaba en David. Por eso tuvo temor de David. Mira esto. A estas alturas, este señor, que había sido un día creyente y que un día estuvo sin Dios con Goliat, ahí estaba sin Dios, pero creía en Dios, ahora está contra Dios. Y está contra Dios porque siente que no le está funcionando la vida, que no le está funcionando bien su manera de ser y de gobernar. En ese momento, la función del profeta, en este caso Samuel, por eso está en 1 Samuel, el profeta Samuel le iba y le decía al rey qué era lo que Dios había dicho para que él hiciera. Y así de esa manera le permitía ser victorioso en todo lo que hacía. Mientras Saúl obedeció a Samuel, no hubo problema. Pero precisamente este hombre tenía algo que vamos a mirar muy bien, porque pasó de ser un creyente a un excreyente contra Dios. Es decir, ya no solamente no tengo a Dios, sino estoy contra lo de Dios y todo lo que me suena a Dios. Ya había tenido 2, 3 antecedentes o incidentes o accidentes, como usted lo quiera llamar, o enfrentamientos con el profeta Samuel. No le había hecho caso de lo que Dios le dijo, hacía las cosas antes de que el profeta le dijera, lo hacía a su manera, se retenía ofrenda, retenía lo que Dios quería para él, y este hombre empezó a irle mal. Saúl luchaba contra algo más fuerte que él, y era su impaciencia. A alguien le estamos hablando en el nombre de Jesús. Su impaciencia, era demasiado impaciente, no esperaba a Dios ni sus instrucciones, decía, aquí me las tengo que jugar y yo no me voy a poner a esperar ni a Dios, ni a profeta, ni a nada, yo me lanzo. Era un hombre impaciente e imprudente. Tenía solamente el deseo grande de tener éxito y tener logros. Generalmente la gente que trabaja por el éxito personal o por los logros, con frecuencia pierde sus objetivos, porque está tan centrado y cree que el logro es el mismo objetivo y no es así. Este hombre, Saúl,
trabajaba por los logros, por los botines, trabajaba por el éxito personal para que lo aplaudieran, para que le dijeran usted mató a 1000. Por eso cuando se enteró que David mató a sus 10,000, inmediatamente cambió su personalidad y su rasgo porque él trabajaba por su éxito personal. Era algo más fuerte que él. Dios está liberando a alguien en este momento. Era más fuerte que él. Su deseo de éxito, de tener poder, de tener grandiosidad, de querer dominar. Por años había luchado para esto y no le importaba la manera como tenía que llegar a seguir en ese éxito permanente, pero ya lo hacía contra el mismo Dios. Es decir, pasó por encima de él mismo, de su unción primaria, de sus buenas ideologías, de sus buenos conceptos, de su buena educación, de su preparación, y dijo, no, esto es para mí. Y pasaba por encima de todas las cosas con tal de tener éxito personal. No le importaba a quién pudiera perjudicar o a quién no. La megalomanía. El culto a la personalidad encarnado en Saúl. Un ególatra de primera. Estos personajes cuando gobiernan tratan a la gente como ignorante, pero gobiernan con envidia. Se les nota en su mirada. Decía, miraba a David con recelo. Es decir, ellos utilizan la gente porque sin la gente no pueden cantar. Dice, mira esto, aquí está en el verso 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras, panderetas, cantaban, bailaban, hacían caminatas y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus 10,000, pero David a sus 10,000. Cuando dijo eso se alborotó, dijo, un momento, el pueblo ya no me está cantando a mí. Y empezó a tratarlos de ignorantes. Esta gente que busca el favor del pueblo, pero una vez está en el gobierno, los abandona. Y si ellos no lo siguen, los oprimen. Porque tienen un culto a la personalidad, son megalómanos. Generalmente esta gente busca más el favor del pueblo que el favor de Dios. Les gusta volverse íconos de los pueblos, perpetuarse en los lugares. Por eso se vuelven dictadores, cultos a la personalidad, se creen la reencarnación de libertadores. Son personas que cuando buscan el éxito personal que quieren, inmediatamente abandonan el pueblo que los eligió. El pueblo con el cual ellos creyeron identificarse y el pueblo sintió la identificación. Generalmente esta gente busca el favor del pueblo, pero no el favor de Dios. Lo que termina siendo un gran riesgo para el pueblo. Pues cuando el pueblo no lo alabe, será su gran enemigo y empieza a oprimirlo. Ya pasa en América Latina. Porque luchan contra algo más grande y es con su egolatría, con su hedonismo, con su ego. Eclesiastés 6:10, escúcheme acá y ya volvemos al otro. Mire muy atento que esto es la palabra de Dios. Lo que ahora existe ya ha recibido su nombre y ¿sabe lo que es? Humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte, pero estos tienen un ego enorme que tienen que luchar contra ellos mismos, más fuerte que ellos. Por eso ellos mismos no pueden con eso. Eso es algo complejo, pero mire, escúcheme bien. Este hombre miraba con recelo a David. ¿Sabe qué se llama recelo? Envidia y peligro. Porque hay gente que envidia, pero este es envidioso y peligroso. Recelo. Lo envidio, pero lo puedo atacar en algún momento. Cuidado con eso. Hay gente que mira con recelo al otro porque piensa diferente, con envidia y con peligro. Hay una ausencia espiritual. Mire esto. Al día siguiente, estoy en 1 Samuel 18. Al día siguiente, mire lo que pasó aquí.
el espíritu, al día siguiente de que él miró con recelo, que envidia con peligro a David, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios apoderó a Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. La ausencia espiritual. Este hombre había creído en Dios. Présteme bien atención porque esto es teológico. Él había creído en Dios y había tenido la bendición, la unción de Dios, pero ya no tenía a Dios y ahora estaba contra Dios. Luego en el abandono entró otro espíritu, porque si tú tienes a Dios y lo abandonas, viene un espíritu, dice la palabra, y si has tenido una vez el espíritu y has sacado al espíritu, entonces vienen otros más a poseerte. Hay que tener cuidado con los creyentes que andan para acá y para allá, que hoy creen, mañana no creen, un día fueron, otro día no fueron. ¿Qué es eso? Espiritualmente es un problema. Las personas espirituales deben cuidarse mucho de la envidia, de los trastornos de la personalidad. Sí, le estoy hablando de algo ya mucho más profundo. Las personas espirituales tienen que cuidarse de los trastornos de la personalidad provocados por la envidia. El narcisismo, que es este que tiene Saúl, es sin mérito querer tener éxito. No ha hecho nada. Los demás han hecho todos por él. 20, 30 años hablando y protestando. No ha hecho nada. Y quiere ganarse todo por Dios. Eso se llama narcisismo. Viven descalificando estos personajes. Estoy hablando de esto, de Saúl. Saúl vivía criticando a todos, tratándolos de ignorantes. Él era el que sabía de economía, él era el que sabía de sociedad, él era el que sabía de salud. No sabía nada, pero creen que saben todo. Y cada vez que hablan, crean una confusión tan grande que quienes lo siguen tienen que seguirlo por cosas absolutamente arraigadas en la popularidad que en la lógica y en la razón. Este Saúl tenía esa personalidad, un trastorno de la personalidad terrible. Se alimentan de su egocentrismo. ¿Por qué? Porque aunque sienten envidia, quieren estar al lado de aquellos que envidian. Ese es el trastorno de la personalidad, del hedonismo. De aquellas personas que entran en ese narcisismo de querer dominarlo todo, controlarlo todo, dirigirlo todo, tenerlo todo bajo su control, que el Estado controle todo. Imagínese usted, en manos de un narcisista. Eso era lo que le pasaba a este pueblo, al pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasaba con este hombre? Que cuando no, otro rasgo del trastorno del narcisismo, un trastorno grave de personalidad contra los que gobiernan. ¿Sabe qué pasaba? Que cuando no le hacían caso les daba rabia. Se les notaba la rabia. Y a este hombre se le notaba la rabia cuando no le hacían caso. Esta gente en el gobierno, esta gente como Saúl, se le enfrenta a Dios mismo si es necesario. A Dios mismo se le enfrenta. Y pueden decir que el pueblo está por encima de Dios. De ahí salió el concepto que la voz del pueblo es la voz de Dios. Nada, la voz del pueblo es del pueblo, punto. Y la voz de Dios es diferente. Y ojalá el pueblo se alinee a oír la voz de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Porque para ellos está por encima lo que diga la gente, a lo que dice Dios. Líbranos, Señor. Para este tipo de gobernantes narcisistas está primero lo que quiere la gente a lo que ha dicho Dios. Y forman leyes para endulzar al pueblo, para que el pueblo los haga como Dios. Peor engaño no puede haber. Más espiritual no puede ser el tema. Para ellos el hombre está por encima de Dios. Ahí lo dice Eclesiastés. Y todo lo que está hecho tiene un nombre, humanidad, pero hay algo más fuerte que él. Y lo que diga son palabras absurdas. Bueno, mire, aquí sí viene lo más tremendo de este tipo de personalidades gubernamentales.
pueden visitar brujos y hechiceros con tal de ganar sus elecciones y sus debates, sus batallas. Vamos aquí, a 1 Samuel 28. Mire lo que pasa con este tipo de personalidades que quieren gobernar y que ya estaban gobernando. Capítulo 28, versículo 7. Dice, por eso Saúl les ordenó a sus oficiales. Increíble, un hombre que había un día creído en Dios. Búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, la bruja de Endor, mire. Le respondieron. Y mire lo que hace este hombre. Mire desde dónde viene el tema. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de dos hombres se fue de noche a ver a la mujer. Con tal de ganar, con tal de volver a tener el mando, el poder, con tal de tener el poder o ganarlo, van a ir. Bueno, este se disfrazaba por la noche. Algunos practicaban eso, hasta se disfrazaban de mujer por las noches. ¿Alguien está entendiendo esto? A buscar brujos y hechiceros para que les dieran el poder. Mire de dónde vienen esas prácticas. Esta es la personalidad de un hombre que lucha contra algo más fuerte, que es un narcisismo, pero lo hace contra Dios. Yo lo estoy colocando en un ejemplo extremo, ¿no? Porque también nos aplica a nosotros. Todos de alguna manera queremos ganar las cosas y a veces lo hemos hecho contra Dios. A veces hemos utilizado cosas que no son de Dios para ganar. Es bueno el arrepentimiento, pero es mejor el discernimiento para que pueda haber buen arrepentimiento. Al final, mire lo que pasa al final con este hombre. 1 Samuel, ahí adelantico, versículo 31. Mire lo que pasa con este hombre narcisista en el gobierno. Mire lo que pasa. Termina practicándose lo que ahora sacan como las flamantes leyes humanas, la muerte digna llamada la eutanasia. Mire lo que pasa. Este hombre termina en una eutanasia, practicándosela. ¿Cómo así, pastor? Pues acompáñame a primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 3 al 6. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame. Le pidió que lo matara. No sea que lo hagan estos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día, murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. El espíritu de muerte, recuerde usted, por luchar contra Dios, recuerda que lo tomó un espíritu maligno, porque quiso ser más que Dios. Usó a Dios, pero quiso ser como Dios. Lo tomó ese espíritu de muerte. Y mire lo que hizo. La muerte trae muerte sobre sí mismo y sobre sus aliados. Luchó con algo más fuerte que era su ego, su trastorno de personalidad. Terminó luchando por ese trastorno de personalidad contra Dios mismo. Y acabó consigo mismo y con la familia. Acabó con todo. Acabó aplicándose la eutanasia, lo que hoy sacan como flamantes leyes. Terminan en la muerte, porque pues generan leyes para la muerte. Porque tienen las manos untadas de sangre. Y para ganarse el favor del pueblo, tratan de defender animales a costa de los mismos seres humanos. Pero
el pueblo que no entiende, que no oye, que no escucha la voz de Dios, que prefiere 2 horas en cualquier entretención que puede ser buena, pero no 1 hora velando y orando y escuchando la palabra. Por eso fácilmente lo llevan a los Saúles y a sus aliados a ese tipo de condenas nacionales. Es importante entender esto. Hay luchas muy fuertes. Saúl lo hizo un tiempo sin Dios, lo hizo otro tiempo contra Dios y miren lo que terminó. Pero hay una manera, punto número 3, de luchar contra algo más fuerte, pero con Dios. Alguien más levántese en este momento y diga: eso es para mí, yo sí quiero estar con Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 47 al 51. Y quiero que estés ahí, porque este hombre se llama David. Y este hombre David, el ungido de Dios, el ungido del Señor, mira lo que tiene ahora, un momento extraordinario. Un hombre que dice: con Dios peleo lo más fuerte, con Dios puedo pelear contra algo que es más fuerte que yo. Todos los ejércitos que rodean a Israel eran más fuertes, todos. Nunca ha sido lógico desde el rey David que Israel gane. Nunca ha sido una victoria lógica. Porque siempre que un gobernante de Israel está con Dios, así como estuvo David, termina ganando. No es el nombre, es el hombre con Dios. No es lo que piensa, es lo que Dios dice. No es el narcisismo, es la humildad. No son las palabras como promesas humanas, absurdas, dice Eclesiastés. Son humanos. Hay algo más grande que ellos, no van a poder. El único que puede es aquel que gobierna con Dios. Y con Dios se puede decir lo que dijo David. Y todos somos gobernantes de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra salud. Somos gobernantes de nuestras acciones, somos gobernantes de nuestros familiares, somos gobernantes de nuestros bienes. No solamente elegimos gobernantes, somos gobernantes también con ellos. Yo quiero que entiendas esto y tomes la mejor elección hacia tu vida. Hay cosas más grandes que la vida ofrece para luchar. Hay situaciones, sitios, personas, instituciones más grandes, situaciones, incidentes, pecados, errores, defectos más grandes. A veces se unen todos y se vuelve una bola muy grande en contra nuestra. Y tú tienes que enfrentarlo. Lo puedes hacer sin Dios, aunque seas creyente. Lo puedes hacer contra Dios buscando lo que tú te imagines. O lo haces con Dios, como lo hizo el rey David, que a pesar de que todos estaban contra él, de que todo se le venía encima, de que no tenía ni la estatura, ni la pinta, ni nada físicamente para intimidar a nadie, tenía espiritualmente una unción de el saber que a pesar de todo, y aún con sus errores, aún con sus pecados, aún con sus desaciertos, aún que como padre no le fue de la mejor manera, buscaba a Dios y lo buscaba para gobernar y lo buscaba para enviar la bendición al pueblo. No era David, era el Dios de David. No era Israel, era el Dios de Israel.
No era Colombia, eres el Dios de Colombia. No es es el gobernante de Dios. No es el padre de familia, es el Dios del padre de familia. No es tu empresa, es el Dios de tu empresa. No es tu escasez o tu abundancia, es el Dios de tu abundancia y el que te saca de la escasez. ¿Alguien está entendiendo? Y quiero que tomes esta palabra porque es la palabra que Dios ministra en este momento para ganarle a aquellos que es más fuerte que nosotros. Y hay muchas cosas que hoy van a ser derrotadas, aunque hayan sido más grandes que nosotros. Me has librado de una turba, verso 44 de 2 de Samuel 22. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen, me obedecen. Son extraños. Se descorazonan y temblando salen de sus refugios. Escucha, Colombia y América Latina. El Señor vive. Alabado sea mi roca. Alabado sea Dios de mi salvación. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre, dice el rey David. El Señor da grandes victorias a su rey. A su ungido David y a sus descendientes le muestra por siempre su gran amor. ¿Qué diferencia la vida del uno y del otro? Mientras uno muere en sus leyes humanas, él termina alabando al Señor y entregando sus generaciones, su nación, su victoria. Es diferente pelear contra lo más fuerte con Dios que sin o contra Dios. Verso 47, exáltate, Señor, alabanza. Honra al Señor con tu ofrenda. La ofrenda es alabanza. Este hombre lo hacía. Decía, te alabo, te ofrendo. Que mi ofrenda sea una alabanza a alguien más con David. ¿Y tus ofrendas? Qué fácil es decir, yo creo en Dios. Pero hazlo con Dios. Verso 48, 49. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies, me libra de mis enemigos, me exalta por encima de mis adversarios, me salva de los hombres violentos. La violencia la produce la pobreza y la escasez. Produce la maldad, la dificultad. La violencia se va cuando entra la prosperidad. La violencia no se acaba hablando de paz. Los conceptos contrarios de paz ya son violencia. La violencia se extermina cuando hagamos una nación próspera. Cuando la gente está próspera, no es violenta. Próspera, no rica. Es imposible esperar que todo el país esté en paz para empezar a prosperar. Eso es la manera del hombre, palabras absurdas. Eso se llama humanidad, dice Eclesiastés 6:10. Eso es luchar con algo más fuerte. La paz no es la que nace del ser humano. La paz es la consecuencia de la prosperidad. Y la prosperidad es la capacidad de hacer las cosas con Dios. Es la capacidad de hacer las cosas para Dios. Es la capacidad de decirle, Señor, es contigo. Dios, todo lo que haces con Él lo prospera porque Él es un Dios de prosperidad. No de teologías de prosperidad, sino de Dios de prosperidad. ¿O qué dice la Biblia? Sí, hay gente que se molesta cuando se habla de prosperidad porque pues algo anda mal en la gente. O usted no quiere ser próspero. O se educó para hacer qué. O se especializó para hacer qué. O tiene el tercero o cuarto idioma o quinto idioma para qué.
¿Para ser cada día más pobre? No, para prosperar. ¿Por qué te molestas cuando se habla de prosperidad? Las naciones prósperas son en paz. Las naciones escasas, pobres, son violentas. Míralas. Entonces, en lugar de concentrar todo en el poder de un gobernante o del Estado, que reparte a todos por partes iguales, y el que proteste tendrá la rabia del gobernante, en lugar de eso, hay que enseñar a la gente a estar con Dios, para que Dios bendiga lo que Él hace. Y del gobernante se encarga Dios. Y del gobernante Dios lo va a poner en la justicia. Porque si el pueblo entiende la voz de Dios, Dios le dará gobernante al pueblo. Israel ha prosperado en medio de la guerra o de la tensa paz o de tensa calma. Ha prosperado. No esperó la paz porque nunca le ha llegado. Y tiene prosperidad donde quiera que vaya. América Latina, Colombia son tierras de prosperidad. Y entra la prosperidad y se va la violencia. Verso 49 y 50 dice: Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Verso 51, el Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. La unción de Dios sobre ti y sobre tus descendientes de parte del Señor es la victoria única a aquello que sobre ti era más fuerte. La unción rompe lo que era más fuerte sobre ti. David tuvo miles de batallas, miles de enemigos más fuertes que él, adversarios, pueblos, situaciones, problemas, sitios, circunstancias más fuertes, y de todas ellas, a causa de la unción que Dios había puesto en él y de que él todo lo hacía con Dios, termina ungido y lleno de grandes victorias y mostrándole su gran amor a sus generaciones por siempre. Amén. Vencemos lo más fuerte cuando estamos con Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Colócate de pie, porque vamos a transformar una situación que era más grande que nosotros, que desanimaba, que desconsolaba, que confundía al pueblo, que confundía tu vida, y le vamos a dar una victoria con Dios. Dios es el único que debe y el único que puede ganar en este día, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en especial en nuestra nación. Levántese conmigo y entre en un clamor poderoso, porque es con Dios, no es con hombres, es con Dios. Oh Dios Todopoderoso, levanto mi oración a ti, porque te buscamos a ti como lo único que puede ser más fuerte que lo fuerte, más grande que lo grande. Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, tú eres grande y poderoso sobre toda esta nación, sobre todo este continente, sobre el mundo entero. Estás tomando en este momento la alabanza nuestra y la adoración, porque te estamos clamando a ti, te estamos buscando, te estamos necesitando más que nunca. Perdónanos por ser creyentes pero vivir sin ti. Perdónanos por haber sido creyentes y a veces actuar contra ti y contra tu palabra. Pero gracias por recibirnos, Señor, ahora como tus hijos de nuevo, y estar contigo, venciendo a todas aquellas cosas que son más grandes y más fuertes que nosotros. En este momento, Señor, hay esa batalla espiritual para vencer lo que nos venía venciendo, para vencer lo que venía tomándonos ventaja, para vencer todo aquello que venía en contra nuestra, para vencer aún los defectos de personalidad que pudieron estar en nosotros por cultura,
por educación, por ejemplo. Señor, gracias porque en este momento estás quitando la consternación y la confusión, porque en este momento estás quitando el miedo, porque en este momento estás quitando la esclavitud, porque en este momento, Señor, los no puedo, los no logro, los no alcanzo, la frustración, el miedo, la tristeza, el dolor y la amargura que fueron más grandes que nosotros se están yendo en el nombre de Jesús, porque ahora se desata una unción sobre tu vida, sobre tu casa, sobre esta nación. Unge a Colombia, Señor, unge a toda esta nación, te necesitamos. Unge todo el territorio nacional, empieza a tomar los pueblos, a tomar las ciudades, empieza a abrir el entendimiento, a colocar en este momento todo tu poder. Oh Dios, me levanto en oración para decirte que esta nación te necesita, que esta nación quiere estar contigo, Señor, que esta nación, los valles, los ríos, las montañas, las quebradas, los sitios, las dificultades, los incidentes, los accidentes, la sangre derramada de inocentes, Señor, en este momento todo se vuelve a ti, Señor. Todo se vuelve a ti, oh Dios. Todo se vuelve a ti. Todo se vuelve a ti, Jesús. Todo se vuelve a ti, Espíritu Santo. Estamos delante de ti, poderoso Dios. Espíritu de Dios, estás tomando nuestra existencia. Espíritu de Dios, estás tomando nuestras familias. Espíritu de Dios, estás quitando brujería, hechicería, búsqueda de espíritus malignos sobre nuestro hogar, sobre nuestra nación. Fuera en el nombre de Jesús. Estamos ganando sobre lo más fuerte, lo que nos dominaba: la pobreza, la escasez, la muerte, la persecución, los pleitos, la violencia. Empieza a mover los cielos y la tierra, los cimientos, Señor. Yo sé que tú eres Dios y tú tomas esta nación, tomas nuestra vida, tomas nuestra casa, tomas esa situación particular que tiene esa persona que se siente derrotada con frecuencia y la levantas en este momento. Y te decimos, Señor, por eso te buscamos. Levante sus manos y dígale con nosotros. Levante su humanidad, aunque no le entienda, y dígale: levante su ser y dígale a Él: recibe mi adoración como ofrenda, porque yo quiero tu unción sobre mi vida. Una vez más, búsquelo a Él diciéndole: toda esta nación te busca, Señor, y recibe la unción tuya. Toda nuestra ofrenda y adoración es para ti. Dígale a Él con nosotros: lo único que necesita esta nación, nuestra vida y nuestra familia, eres tú, porque a ti, solo a ti te anhelamos. Dile con todo tu ser. Dile: Señor, necesito claridad en mi mente, por eso te amo más que a mi ser. Por eso quita mis trastornos de personalidad y que venga tu amor sobre mí. Dígale a Él. Hazlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Colombia te necesita, Señor. Te amamos más que nuestro ser. Gracias. Hay una unción de victoria. Hay una unción de poder. Hay una unción sobre nosotros, sobre nuestros descendientes. Hay una unción de victoria. Se están cambiando todas aquellas cosas que venían, que parecían más grandes que nosotros mismos. Y a causa de la unción, a causa de la unción de Dios, hay una gran victoria sobre tu vida, porque Dios está mostrando su gran amor. Hay una victoria financiera, hay una victoria en la salud, hay una victoria en la familia, hay una victoria
victoria en tu trabajo, hay una victoria en tus relaciones, hay una victoria en esta nación, hay una victoria que está corriendo, que se está metiendo a tu casa, que se está metiendo a tu empresa. Hay una victoria que no se va a quedar quieta, porque va a entrar a tu mente y a tu corazón. Esa victoria de Dios a causa de la unción que te da el poder de estar con Dios. Diga conmigo: estoy contigo, Señor. Diga conmigo: estoy contigo, Señor. Por eso siempre te anhelaré y siempre te buscaré. Amén y amén. Te alabo, Señor, y te doy gracias, porque contigo somos más que vencedores. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así sea. Amén. Gracias. Cuánto te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, porque en este momento hemos vencido lo que nos estaba venciendo, lo que parecía más grande que nosotros mismos. Dios ha dado la victoria. Alguien diga amén y dele un aplauso fuerte allí donde está, desde el lugar donde se encuentra, desde el sitio donde nos está recepcionando. Dele la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este momento vinculados a través de este canal Eduardo Ropart, Casa de David TV. Ahí está la campanita de inscripción y de suscripción también, para que la caja de inscripción y la campanita de suscripción funcionen perfectamente, para que puedan ustedes recibir todas nuestras enseñanzas, el material de formación y todo lo que compete a nuestras oraciones, al ministerio, ya que podamos estar interactuando con la palabra de Dios. En 3 décadas ininterrumpidamente hemos venido llevando la palabra de Dios y ministrando la revelación del Espíritu de Dios, como lo hemos hecho en este momento. Gracias, Señor, por cada persona que estuvo hoy en la sintonía, estuvo hoy en la conexión, estuvo hoy en la programación. Bendícela poderosamente. Queremos saber de usted. Si no le conocemos, inscríbase y suscríbase para tenerle en cuenta a usted y a su familia en nuestra oración y estar en contacto para la formación espiritual que hace nuestro ministerio. Bendiciones a todos y nos encontramos en unos minutos en el siguiente mensaje. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.